Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras y de nuestro intento de unificar los sagrados escritos con las ciencias. Y para ello vamos a regresar a nuestro estudio de acuerdo a lo que nos enseñan los sabios de Israel, que es vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo significa que tenemos que seguir las lecturas de la Torá. Aunque no estamos perfectamente, en esta vez no vamos a seguir perfectamente estas lecturas, estamos un poquito atrasaditos, pero vamos a entrar a la historia de la Torre de Babel, que ya lo habíamos analizado antes, pero vamos a entrar en una diferente perspectiva. Vamos primero a hacer la lectura y el texto dice la Torre de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda la lengua del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Esta historia nuevamente es una historia que contiene muchas aristas, muchas preguntas, muchas aparentes irregularidades que no concuerdan con la realidad. Y habíamos mencionado anteriormente que parece una historia para niños. Y efectivamente, el nivel literal de las historias es una historia que tiene algunas incongruencias. Pero la Torá fue dada para que nosotros la analicemos, profundicemos en ella, podamos investigar, discernir sus palabras, escudriñar cada una de sus palabras, triturar cada frase, cada palabra para encontrar el polvo que constituye el fundamento de toda la escritura. ¿Por qué es así? Porque existen muchos secretos en los escritos. Los secretos de los que está constituida la Torá, el salmista dice, los secretos de Dios son para los que le temen. Es decir, que el Creador se deleita con nosotros y nosotros debemos deleitarnos en analizar y escudriñar
las escrituras, particularmente la Torá. Nosotros debemos considerar a la Torá como el fundamento de todo. La Torá es el centro de todos los escritos. Cualquier otro escrito está alrededor de la Torá y tiene que llevarnos, conducirnos a la Torá. Y la Torá, para poder entenderla, tenemos que llevarnos de la mano de los sabios de Israel, que nos conducen hacia un adecuado entendimiento de los sagrados escritos. Mal hacemos en introducir nuestras propias perspectivas, particularmente cuando nuestro pensamiento está diseñado o tiene herencias de otras civilizaciones. De hecho, nuestro pensamiento occidental tiene mucha influencia greco-romana. Cuando nosotros hablamos en nuestro lenguaje y no entendemos una palabra, vamos a buscar la raíz de dónde proviene esa palabra. Y la raíz, generalmente vamos a buscar la raíz griega de esa palabra para entender la conexión y el significado que nosotros necesitamos. Sin embargo, cuando leemos la escritura, tenemos que conocer que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en griego. La Biblia no fue escrita en latín. Y cuando tratamos de interpretar la Biblia en estos lenguajes, en inglés, en español, en griego o en latín, cualquiera de las lenguas romances o cualquier otra lengua del mundo, vamos a tener inexactitudes, porque nuestras lenguas están estructuradas para darnos una visión, un pensamiento respecto de lo que estamos hablando. De manera que no podemos aplicar en nuestro pensamiento, nuestra estructura de pensamiento a un libro que fue escrito en hebreo. Los sabios le llaman la lengua sagrada. La lengua sagrada o Lashon HaKodesh, esta lengua sagrada, que es el hebreo, tiene una estructura muy inusual para nuestro pensamiento. Es diferente. Es la que se conoce como el lenguaje de tartamudos, porque no tiene vocales. Tampoco tiene números. Y los números se utilizan con el significado numérico de cada letra. Y las herramientas que se utilizan para analizar la Torá no son las comunes que a nosotros nos han enseñado, como la teología, la hermenéutica, la apologética. Todos términos absolutamente ajenos al pensamiento hebreo. ¿Cómo se analiza la Torá? La Torá se analiza con herramientas hebreas, acostumbrándonos a la forma de pensamiento hebreo y revisando cómo están escritas las palabras en el lenguaje hebreo y analizando también la estructura numérica de cada palabra, cada letra, lo que se conoce como gematria. Hay varios otros elementos o herramientas con las que uno debe acercarse a la Torá. Y desde luego con el absoluto respeto y consideración, tratando de seguir tomados de la mano de los sabios de Israel.
Por tanto, todos los libros que analicemos, y desde mi particular punto de vista, si nos acercamos a los llamados libros del Nuevo Testamento, siempre trataremos de analizarlos a la luz de esta estructura de pensamiento hebreo y a la luz de la Torá, sabiendo que la única verdad es la Torá. Y si tenemos libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, la primera gran barrera para entender el llamado o mal llamado Nuevo Testamento es que no tenemos originales en hebreo. Fue escrito aparentemente en griego. Sabemos que no es así, pero tenemos solamente originales en hebreo. Y está muy mal interpretado. Está interpretado con ideología griega, y la ideología griega es politeísta. Por lo tanto, cuando analizamos el Nuevo Testamento, corremos un grave peligro de caer en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Vamos a ir escribiendo. La idolatría, de la que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es la idolatría? La idolatría no se trata de adorar muñequitos. Esto lo hemos venido enfatizando ya por mucho tiempo. Idolatría no es el dar reverencia a muñequitos. El dar reverencia, adoración a esos muñequitos es el resultado de nuestra distorsión de la espiritualidad. Entonces, la idolatría es la distorsión de la espiritualidad. Entonces, esta distorsión es la que nos produce un cambio, un desvío de la visión de las Sagradas Escrituras, una desviación de la Torá. Por eso es que si leemos alegremente los libros del Nuevo Testamento, estamos efectivamente en idolatría. Por tanto, como decía, si nos vamos a esos libros del Nuevo Testamento que son eminentemente cristianos, tenemos que entrar con muchísimo cuidado porque tenemos que analizarlos a la luz de la Torá. Entonces, por ahora, voy a permitir nuevamente regresar a los libros del Nuevo Testamento para poder entender de lo que está hablando el mal llamado Nuevo Testamento. Está hablando de la misma idea de cómo está escrita la Torá. Para eso, saltémonos a Efesios 3:18. Naturalmente, otra vez, naturalmente que cuando leamos aquí los nombres, como por ejemplo el nombre de Cristo, ya es una distorsión absoluta de las palabras sagradas. Entonces, estaremos sumergiéndonos nuevamente en la oscuridad para rescatar, si es que en este libro podemos encontrar la luz. Así que leamos desde el 17, dice, ¿no? De manera que Cristo por fe, more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad.
y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, vamos a poner esto de aquí. Y le vamos a pasar a nuestro nuestro cuadro. Le vamos a poner aquí. Para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿De qué? Del amor, dice, de Cristo. Les vamos a poner aquí del amor de Cristo. Ahora, ¿está esto en contra de la Torá? Literalmente sí. Y eso tenemos que decirlo con frontalidad. Literalmente sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un lenguaje extraño. Porque estamos hablando de ideas absolutamente extrañas. Pero si poco a poco tratamos de discernir, de entender los significados de cada una de estas nombres y palabras, vamos a poner aquí, por ejemplo, Cristo, Mashiach, vamos a poner Mashiach, ¿bien? Es la luz. ¿Bien? La luz. Por eso en el Midrash, en el cuento, en como dicen las palabras relacionadas con Mashiach, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz? ¿O qué es la luz? La luz es la Torá. Y la Torá es uno con el Creador. Por tanto, ¿qué es Mashiach? Mashiach está hablando acerca del mismo Creador. Entonces, para poder entender lo que nos está tratando de decir un judío, Shaul, escribe a una supuesta iglesia llamada de Éfeso, dice que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Son 4 niveles de las dimensiones del amor, las dimensiones del conocimiento de la luz. ¿A qué corresponden estos 4 niveles de conocimiento? ¿Sí? 4 niveles de conocimiento. Estos niveles de 4 niveles de conocimiento corresponden a lo que se conoce en hebreo como el Pardes. ¿Qué es el Pardes? El Pardes se tradujo como paraíso. El paraíso. ¿Y en dónde está el paraíso? El paraíso estuvo en el Edén. Cuando nosotros regresamos hacia la Torá, nos está hablando del famoso jardín del Edén. A este jardín se le conoce como el Pardes, el paraíso. Pero este paraíso en realidad corresponde o tiene 4 dimensiones. 4 dimensiones de conocimiento. ¿Sí? Cuando comenzamos por arriba, ¿por qué vamos de arriba hacia abajo?
para de alguna forma mostrar cómo cuando vamos a destapar una fruta, una cáscara, ¿sí? Y lo primero que vemos lo que está arriba, ¿sí? A esto que es la cáscara es lo que se conoce como el nivel literal. El nivel literal, en hebreo, la parashá. ¿Sí? Luego tenemos el nivel parabólico. Las historias que utilizan estas figuras literarias para esconder un poco el texto. Tenemos muchos ejemplos de parábolas que son comparaciones, que son semejanzas para darnos a entender en una forma práctica el sentido. Porque ¿qué ocurre? Nosotros somos muy olvidadizos, pero por lo menos con estas parábolas comparamos, con estas parábolas tenemos ciertas similitudes, ciertas historias en donde se encierra cierta estructura, ciertos secretos. Entonces el nivel parabólico en hebreo es remes. Luego tenemos el drash, que es el nivel oculto. ¿Bien? Es decir, dentro de las parábolas, dentro del nivel literal, más adentro y dentro del nivel parabólico, tenemos oculto algo, ¿no? Tenemos ciertas cosas ocultas y esto es el drash. ¿Bien? En hebreo, drash. Y finalmente el secreto. Y el secreto es sod. ¿Cuál es la finalidad de todo? La finalidad de todo, a través de lo que está escrito, es llegar, profundizar en el secreto. Conocer lo literal para rebuscar, encontrar el secreto que está oculto. Las cosas ocultas y el secreto no pueden estar a flor de tierra. Si estuvieran a flor de tierra, no serían cosas valiosas, pero son valiosas porque están escondidas y hay que hacer mucho esfuerzo para poder encontrarlas. Y allí radica todo el gran poder, la gran riqueza de las escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es como nuestra tierra. En nuestra tierra tenemos que profundizar para encontrar debajo de varios niveles, debajo de varias capas, los secretos. ¿Pero por qué los secretos? Los secretos, dice el salmista, son para los que le temen. Los secretos de Dios, les vamos a poner por aquí, los secretos de Dios son para los que le temen. Y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces, queremos conocer a Dios. Tenemos que profundizar en los secretos. Regresando a la historia que hemos leído, se trata de una historia bastante interesante, pero con algunas dificultades en el nivel literal. En el nivel literal encontramos incongruencias. Vamos a regresar un poco para ir tomando ciertas notas del texto. Entonces,
Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Bueno, si regresamos, el capítulo anterior está hablando de cómo comenzaron a diseminarse los hijos de Noé y comenzaron a multiplicarse, a poblar nuevamente la tierra. Y aparentemente dice, pese a todo, la dispersión que ya comenzó a tener la tierra, pese a todo ello, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Cuando vemos aquí, cuando habla de tierra, habla de Eretz, es decir, está hablando de nuestro nivel inferior. Dice, toda la tierra era de una misma lengua y de las mismas palabras. Esto, sin duda, es bueno. ¿Cuál es la finalidad de todo? La finalidad de todo es de que podamos entendernos. Y claro que para entendernos, en realidad no necesitamos hablar la misma lengua. Particularmente ahora que existe mucha tecnología que puede ayudarnos en la traducción. Y hay equipos con los que nosotros nos podemos ayudar y estos equipos nos van a traducir y ya casi en vivo todo lo que digamos a un lenguaje de otra persona. Y esto nos va a facilitar el que podamos entendernos todos los seres humanos. Pero el entendernos entre todos los seres humanos no depende solamente de la lengua, del idioma. El entendernos entre los seres humanos, en realidad, aún si hablamos el mismo lenguaje, no nos entendemos. Entonces, la Torre de Babel es la historia de un tercer desastre. El primer desastre es la caída del jardín del Edén. Cuando, estando en el jardín del Edén, la primera pareja desobedecen la orden del Creador y comen de un fruto que no estaba permitido. El fruto de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces luego son expulsados del jardín del Edén. Este es el primer gran desastre de la humanidad, en realidad. El segundo gran desastre, después de que Caín comienza a poblar la tierra y el Creador, mirando a la tierra, ve que había mucha maldad. Los seres humanos comenzaron a multiplicarse y multiplicar también la maldad. El Creador ve la maldad en la tierra y dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, y decide exterminar la tierra. Curiosamente es la exterminación de la tierra y de todos sus habitantes, y allí encuentra a un hombre que era justo y salva a la humanidad y a los animales para que puedan nuevamente reproducirse una vez terminado el diluvio. Entonces, este es el segundo gran desastre de la tierra, de los seres humanos. El tercer gran desastre es la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque dice la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué significa ir hacia el oriente? Ya hemos analizado antes esto. Ir hacia el oriente es ir hacia el Kedem. ¿Qué es ir hacia Kedem? Kedem está, vamos, ¿no? Está al frente, ¿sí? Parte frontal. Esto es interesante, ¿no? La parte frontal. ¿Cuál es nuestra parte frontal? Nuestra frente. Nosotros, los seres humanos, queríamos, dice, partieron hacia el oriente. ¿Sí?
Antigüedad también, ¿sí? Antes, antiguamente, hacia el oriente. Antiguo, eterno, lado oriental, pasado, desde el principio, siglo, sureste, tiempos antiguos. Entonces, en realidad, desde la interpretación de la escritura, el oriente no es el lado oriental de donde estamos, porque de paso aquí simplemente dice hacia el oriente de dónde, ¿no? Van hacia el oriente vamos regresando hacia nuestra antigüedad, hacia nuestro oriente aquí, hacia nuestra frente, nuestra tierra, de nuestra tierra nos vamos hacia arriba. Dice, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Aparentemente estos detalles están puestos allí, no los tomamos mucho en cuenta, pero podemos al menos extraer cierta profundidad de lo que estamos leyendo. Entonces dice, vamos a construir, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. La piedra, ¿qué es la piedra? La piedra es Eben. Vamos a copiar. Eben tiene un significado muy hermoso, ¿no? Eben en lugar de piedra. Es decir, vamos a reemplazar la piedra y vamos a hacer de ladrillo. Si nosotros revisamos la historia antigua, todas las torres que se fabricaban, las pirámides, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿con qué están construidas? ¿Están construidas con ladrillo o están construidas con piedra? Construir con ladrillo solamente, podemos construir uno, quizás 2 pisos. Pero si vamos a construir una torre, las pirámides de Egipto, por ejemplo, están construidas de piedras muy grandes, pesadas y fuertes para poder soportar todo el peso de la torre. Esto, sin embargo, es también, tenemos que referirnos al nivel espiritual. ¿Qué es Eben? Vamos a revisar. Eben, la palabra Eben, hebrea, ¿qué significa piedra? ¿Sí? Piedra. La palabra piedra en hebreo. ¿Sí? ¿De dónde viene? La palabra Eben viene de 2 palabras hebreas. La fusión de 2 palabras hebreas. Eben viene de Av. De Av, que significa Av, que significa padre. ¿Bien? Y de Ben, que significa que significa hijo. Si fusionamos estas 2 palabras, sería de esta forma, ¿no? Vamos a tomar la palabra Av, que es esta de aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a tomar la palabra Ben, que es esta de aquí. Av y Ben están fusionadas para formar una sola palabra. ¿Qué significa? Que estamos fusionando padre e hijo.
la fusión de padre e hijo en una sola es el fundamento de toda la escritura. ¿Qué son padre e hijo? Entonces vamos a recordar un poco la estructura del árbol de la vida. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos corona, luego padre, madre, todos son principios espirituales. Y vamos a poner aquí hijo de esta forma. Cuando hablamos de padre, madre e hijo, no estamos hablando de personas. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando padre. Vamos a poner aquí padre. Es el principio de la sabiduría. ¿Bien? Cuando hablamos de madre, recuerden, para que haya un hijo tiene que haber un padre y tiene que haber una madre. ¿No? Cuando hablamos de madre, estamos hablando del entendimiento, que son principios relativos a nuestras facultades intelectuales. Y cuando hablamos de hijo, no estamos hablando de una persona. Cuando hablamos de hijo, estamos hablando de un principio de nuestras facultades o el fruto de nuestras facultades en la cabeza, ¿no? En nuestras facultades intelectuales. Entonces, el hijo se conoce como Dad. Entonces, el fruto de la unificación de padre y madre produce el hijo. Entonces, en este caso, el fundamento de todo, una piedra de fundamento, se establece entre la unificación de padre e hijo. Esto es una piedra. Es decir, ¿con qué debían haber hecho una torre? Debían haber hecho con una piedra. ¿Sí? Con una piedra. Pero en lugar de piedra hicieron con ladrillo. Es decir, la piedra es mucho más dura y al tratar de construir una torre hubiera sido mucho mejor utilizar piedra, pero utilizan un elemento más débil que es el ladrillo. Es decir, en esta famosa historia de la Torre de Babel, se dice, estaban hablando una sola lengua y esto es bueno, y querían ascender. Y es por eso dice que fueron hacia el oriente. Y además de ascender, se quieren construir una torre y la torre, para construirla, no utilizan piedras, sino utilizan ladrillo. Entonces, revisando el nivel literal, que es el nivel tal como está escrito, el nivel fantástico de la historia, pero un nivel que tiene muchas falencias si lo asumimos únicamente como tal como está escrito, el nivel literal. Este nivel tenemos que profundizar para ver a qué nos lleva. Entonces, revisando el relato, recordando el relato, dice que se establecieron en una llanura. Una llanura significa que había montañas. ¿Sí? Y allí en la llanura comenzaron a construir una torre. No de piedra, sino de ladrillo. Es decir, con limitaciones. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era alcanzar
el cielo. Encontrando estas falencias de la historia, nosotros sabemos que construir una torre en una llanura no es muy práctico. Si es que queremos alcanzar un cielo que parece que está acá arriba. Para alcanzar este cielo, si fuera el de acá arriba, hubiera sido mucho mejor subirnos aquí a las montañas, que seguro hay más altas el lugar en donde estamos. Aquí nosotros tenemos montañas de 5,000 metros muy cerca y otras que ya sobrepasan los 6,000 metros. Es muchísimo más alto que cualquier torre que podamos construir. Entonces, la primera falencia es construyen una torre en un valle. Regresemos un poquito al texto nuevamente para continuar. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso. Aquí es una cosa importante que vamos a analizar. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Entonces, revisemos nuevamente qué podemos escribir acerca de esto. Entonces, querían ascender hacia los cielos y querían construirse ellos un nombre famoso. Ya sabían de antemano que podían a lo mejor ser dispersados por sobre la tierra. Pero ¿qué tiene que ver el ser famosos con un nombre famoso para no ser dispersados? Entonces, vamos a escribir nuevamente. Si ustedes recuerdan, perdón, regresemos para que haya más confiabilidad del texto. Vamos a revisar las palabras hebreas. Querían llegar hacia el cielo. Entonces, el cielo. Y en realidad, cuando está escrito aquí, llegue al cielo, el cielo no hay uno. Está escrito en plural, como ustedes pueden observar. Ya no es el cielo para llegar, sino a los cielos, porque está escrito Shamaim. Shamaim, la terminación im es plural. Entonces vamos a tomar esta palabra, tomemos todo. A ver. Shamaim. Y vamos a ponerle en nuestra pantalla. Entonces escribimos aquí Shamaim. Vamos a hacerle un poco más grande. Shamaim. Bien. ¿Qué significa cielos? Entonces querían subir a los cielos. Sigamos con el texto. Y hagámonos un nombre. Bien. ¿Cuál es la palabra nombre? La palabra nombre es Shem. Entonces vamos a comparar ahora con nuestro texto. Bien. Y vamos a poner aquí Shem. Shem, ¿qué significa nombre? Y es por eso que los judíos ahí lo utilizan en lugar del nombre del creador. Para no pronunciar el nombre, le dicen el nombre. ¿Cómo le llaman? Le llaman Hashem. Es decir, le dicen, en vez de decir
el nombre de él, en vez de decir la forma como está escrito, que dicen que es impronunciable, siempre dicen es el nombre, refiriéndose al nombre sublime. Entonces, ¿qué podemos entender respecto de esto? Si revisamos las palabras hebreas, los nombres, el nombre, la palabra nombre, tiene dos letras. Estas dos letras que son la letra Shin y la letra Mem. Y que están también aquí. No nos vayamos a confundir por la forma, ¿no? Estas dos letras, Mem y esta Mem de aquí son las mismas, solo que están dibujadas de una forma diferente porque la una está al final. Entonces, ¿qué son los cielos? ¿Qué son los Shamaim? ¿Bien? Los cielos en sí ya están estructurados, son como los nombres. ¿Sí? Los cielos son los nombres. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Los cielos son los nombres. ¿Qué nombres? ¿Cuál debe ser el objetivo del ser humano? Nosotros sabemos, a ver, el objetivo nuestro es llegar a los cielos. Sin duda, ¿cierto? ¿Cómo llegar a los cielos? Llegamos a los cielos alcanzando un buen nombre. ¿Qué es tener un buen nombre? Tener un buen nombre es tener una buena reputación. ¿Cuándo tenemos una buena reputación? Cuando hemos cambiado. Cuando hemos adquirido los tesoros de los cielos. Allí tenemos un buen nombre. Si es que analizamos un poquito, la palabra Shem también podemos escribir otra palabra, perdón, vamos a escribir un poquito. Está muy relacionada con Shem y es, perdón, Shema. Y una Ain, aquí, Shema. Entonces, ¿qué es el Shema? Vamos a escribir, esto de aquí es el Shema. ¿Qué es el Shema? El primer mandamiento en la Torá, el primer gran mandamiento de la Torá, es el principio básico en la Torá que los judíos le toman muy en serio. Está escrito en la Torá que dice, escucha Israel. Recuerden, el primer mandamiento no es o no comienza por amar a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento empieza por escuchar. Hay que saber escuchar. Escucha Israel, Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. La primera cosa que tenemos que entender, y tenemos que entender a lo largo de toda la Biblia, es que Dios es uno, que Dios es único y que no hay más. Entonces, el Shema es escuchar, ¿no? Escucha. Shema es saber escuchar. Tener un buen nombre. Nuevamente vamos a reflexionar sobre esto. Shema, para adquirir un nombre tenemos que aprender a escuchar. La raíz de Shema es tener un buen nombre. Tener un nombre.
Y cuando tenemos un nombre, vamos alcanzando el cielo. Entonces, ¿cómo está relacionado todo esto de alcanzar un nombre? Y si vamos al libro de Isaías 62:2, vamos a revisar un poquito el libro de Isaías 62:2. Está bien, 62:2. Dice, entonces verán las naciones tu justicia. Hablemos un poquito más antes de esto. Revisemos desde el 62:1. La salvación viene ¿de dónde? La salvación viene de Sión. El monte de Sión relacionado con Israel. Aunque naturalmente que ya hemos hablado de esto, no se refiere al lugar físico. No es nuestra propia interioridad. Por amor de Sión, no callaré. Y por amor de Jerusalén, no me estaré quieto hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha que es luz. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo. ¿Por qué un nombre nuevo? Que la boca del Señor determinará. ¿Qué significa tener un nombre nuevo? El nombre viejo seguramente no sirve. ¿Qué es tener un nombre? Tener un nombre es tener una identidad. Una identidad que, si hasta hoy no ha sido buena, tenemos que cambiar de identidad. La Torá es para eso, para cambiar de identidad. No es para creer o no creer en alguien y por medio de alguien ser salvos. No. La Torá es para que seamos nuevas personas, para que podamos redimir nuestra interioridad. Y este cambio de nuestra interioridad implica cambiar, tener un nombre nuevo. Es por eso que algunas personas cuando tratan de esconderse de la justicia, por ejemplo, cambian su identidad cambiando su nombre. Pero algún momento la justicia les encuentra porque al cambiar su nombre, en realidad no cambiaron su esencia. Siguen siendo los mismos. Pero la finalidad de toda la Torah es tener una nueva identidad, una nueva forma de pensamiento, sacar la oscuridad de nuestra interioridad y llegar a la luz. Y esto está simbolizado con tener un nombre nuevo. Y este nombre nuevo es dado por la misma boca del Creador. Sin duda, esto concuerda con lo que está escrito en el último libro de nuestra Biblia. Para mencionarlo, vamos a tener que irnos a ese último libro en el capítulo 2, 17. Si no entendemos la escritura a la luz de estas raíces, como decía, tenemos la posibilidad de estar errando, estar interpretando con una mentalidad diferente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias no son iglesias, son congregaciones. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una, ¿qué? Una piedrecita blanca. ¿Qué es una piedrecita blanca? Ya habíamos mencionado el término piedra. La piedra es la unificación de la sabiduría y del conocimiento. Lo que parece ser padre e hijo.
como que fueran personas. Pero eso es idolatría. El pensar en personas, en pensar en dos cosas diferentes, en pensar en una figura siquiera, padre y otra figura hijo, eso es idolatría. El Creador dice desde el principio, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Este es nuestro fundamento. El fundamento es una piedra, la piedra fundamental. Y la piedra fundamental es blanca porque debe ser pura. Entonces, ¿qué significa que nos den una piedrecita? A mí que no me den piedras, que me den billetes, puede decir alguien, ¿no es cierto? ¿De qué me sirven las piedras? Pero dice, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Desde luego que esto es absolutamente espiritual. Esa piedra es el fundamento de la sabiduría y del conocimiento, sobre la que está escrito nuestra nueva identidad, o el nombre nuevo, una nueva identidad. ¿Por qué? Porque la identidad vieja ya fue atrás, ya está muerta, y ahora somos nuevas personas. Dice, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, tenemos que adquirir una nueva identidad, un nuevo nombre, y ese es el objetivo de alcanzar los cielos. Nuevamente, ¿por qué? Porque los cielos están ¿en dónde? Los cielos están en adquirir un buen nombre, en adquirir una nueva identidad, en ser transformados, no en ir a algún lugar, en alguna parte del universo, porque sin duda en los cielos está el Creador, pero el Creador no puede estar limitado a un solo lugar. El Creador es infinito. El Creador está en todo lugar. Y alcanzar al Creador no es viajar a ninguna parte. Alcanzar al Creador es mirarlo. Y el Creador está tan cerca de nosotros como el párpado de nuestros ojos. Es decir, está tan cerca que no lo percibimos. ¿Por qué no lo percibimos? Porque lo estamos viendo a través de las capas más externas. ¿Y qué tenemos que hacer? Profundizar en los 4 niveles que decía, en este caso, el rabino Shaul, un judío, que hablaba de los 4 niveles del amor de la luz. La luz que nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque la luz ama que salgamos de la oscuridad. La luz del Creador quiere que estemos en la luz. Salgamos hacia la luz divina, que es el Creador. Es decir, que entendamos, que conozcamos todos los secretos, porque los secretos son para nosotros. Quiere el Creador revelarnos para nosotros. ¿Cómo se revelan? Se van revelando mientras van transformando nuestra identidad. Entonces, en realidad, eso está grabado o estuvo aparentemente grabado en las personas que querían construir una torre. Es decir, la intención era buena. La intención, que es transformarnos, está bien. Sin embargo, esa intención, el Creador no le gustó, ¿no? Y dice, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado a los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo. ¿No es eso algo bueno? Que seamos un solo pueblo. ¿No quisiera el Creador también de que alcancemos la unidad?
Sin duda es bueno. Pero aquí parecería que está mal. He aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, es decir, se entienden. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esta historia tiene una similitud también con el jardín del Edén. En el jardín del Edén, el Creador pone en la mitad del jardín el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Comer del árbol del conocimiento del mal y del árbol de la vida, sin duda, podía hacer que el hombre coma y viva para siempre, como dice la misma escritura. Y esto sin duda es bueno. Pero sin embargo, ¿a dónde nos quiere llevar el Creador? Repitamos un poco más despacio este texto. Dice, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Cuando nosotros los seres humanos nos unifiquemos, tendremos el poder para hacer cosas imposibles en la actualidad. Y esto sin duda es bueno. Pero ¿cómo vamos a llegar a hacer estas cosas? ¿Cómo vamos a llegar hacia la unidad? El Creador quiere que aprendamos de la forma correcta para hacer la unidad. Saltémonos por un ratito al siguiente verso. Y dice, vamos ¿quién? Dice, y dijo el Señor. Y luego dice, bajemos, y allí confundamos su lengua. Habíamos leído hace un momento que el primer gran mandamiento de la escritura dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Pero cuando escuchamos este relato, parecería que fueran muchos. Dice, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. En donde encontramos, en una historia anterior, en donde encontramos esta pluralidad. Si recordamos otra vez el jardín del Edén, el momento en el que aparece es el momento de la creación del Adán, del hombre. Y dice, hagamos al hombre. Y ahora dice, bajemos y allí confundamos su lengua. Sin duda, si no analizamos estas historias a la luz del pensamiento hebreo, de las raíces hebreas, lo que se nos va a ocurrir aquí es de que efectivamente si hay algo más que un Dios, si hay algo más que una figura, que es el misterio que nosotros llamamos acerca de Dios. Que Dios es tres, que Dios es dos, que Dios es algo, y a la final es uno. Pero esto, a la luz de la escritura, si pensamos de esta forma, es distorsionar la escritura. Cuando miramos estos textos, estamos mirando el nivel literal, el nivel de la parashá. ¿Ven? Y estas historias siguen siendo similares. Y ahora comencemos a analizar un poquito estos paralelos, ¿no? Si es que analizamos estos paralelos, vamos a listar los cuatro grandes desastres. Los cuatro grandes desastres de la humanidad. Comencemos. El primer gran desastre, dijimos, es
la caída del jardín del Edén. ¿Sí? Luego tenemos la exterminación de la tierra por el diluvio. Universal le llaman, ¿no? El gran diluvio. Tercero, la torre de Babel, que es la que estamos analizando ahora. Y luego, ya más adelante en el texto de la Torá, es el exilio en Egipto. Todas estas historias no son historias de personajes que pasaron. Son nuestras grandes historias, nuestros grandes desastres, aparentes desastres. El creador aparentemente quiere destruir, quiere sacarnos del jardín porque hemos hecho mal, quiere destruir la tierra porque la tierra ha llegado a la maldad. Nos destruye las lenguas para estar, no poder comunicarnos, y también nos pone en Egipto para ser esclavos. Estos 4 grandes desastres ocurren, mejor dicho, en nuestra propia interioridad. Aquí aparece, en la caída del jardín del Edén, aparece como que el creador provoca esa caída. La caída le pone a Adán un árbol del que le dice no comas. Mira que está bonito, pero no comas. Es una provocación. En el diluvio universal, el creador dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero el creador no es para arrepentirse. En la Torá mismo dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando analizamos en el nivel literal, aquí hay ciertas discrepancias. En la Torre de Babel dice, bajemos a destruir sus lenguas para que no puedan comunicarse. Si es que el creador quería que no llegaran al cielo, si el cielo no está arriba, simplemente deje construir. ¿Hasta cuántos metros podían construir la torre en ese tiempo? Pensemos, las torres de Egipto, las pirámides de Egipto, ¿qué altura tienen? ¿Podrían acaso llegar más alto que eso? Y más aún, si en vez de piedra utilizan ladrillo, que es barro fundido, no van a alcanzar grandes alturas. Todos estos objetivos, todos estos grandes desastres, cuando ocurren, entran a Egipto, Dios mismo les va guiando, pone a un líder que es José. Joseph entra en Egipto y allí trae a su familia para salvarse. Y resulta que esta salvación, luego de morir José, luego de morir el faraón, muchos años después se convierte en desastre y son esclavizados. Y entonces el creador tiene que obrar ciertos milagros para sacarlos de Egipto. Estos 4 grandes desastres son nuestros grandes desastres internos. Y vamos a hablarlo de esta forma. El creador construye a través de destruir. Esto parece difícil de entender. Vamos a ponerlo nuevamente. El creador construye a partir de destruir. ¿Qué destruye? Nosotros debemos estar acostumbrados a todos los términos de la escritura.
Nosotros aquí en la Torre de Babel queremos alcanzar el cielo y ya sabemos que a través de la unidad podemos alcanzar el cielo y queremos construir nuestro nombre, cambiar nuestra identidad, tener un nombre nuevo. Pero esa es nuestra fuerza. Y el Creador dice, no, yo voy a destruir tu idea. Vamos a destruir tu idea porque en realidad Babel, hemos visto, Babel significa confusión. Porque de paso, Babel, que viene de dos palabras como hemos visto, Bel viene de corazón, ¿sí? Escrito al revés. Babel está las dos letras de corazón, que en hebreo es Lev, está al revés, al revés. Entonces vamos a ponerle como referencia aquí Lev, que es corazón. Vamos a escribirle de esta forma para que no nos confundamos. Lev es corazón. Nuestro corazón está al revés. Es decir, nuestro corazón está confundido. Eso significa Babel. Entonces, ¿qué significa que estemos confundidos? Estamos construyendo nuestra torre en función de nuestras ideas confusas, en función de nuestras ideas que no están todavía estructuradas. El Creador sí quiere que lleguemos hacia un buen nombre, hacia los cielos, hacia construir una nueva identidad. Pero para construir tenemos que destruir. Nuevamente, para construir hay que destruir. ¿Qué debemos destruir? Vamos a destruir nuestra identidad, que es, o ese soy yo. Ani, que está escrito de esta forma. Ani, que quiere decir yo. Ese soy yo. Ani, soy yo. ¿Y a dónde debo llegar? ¿A dónde tengo que a dónde tengo que llegar para poder subir? Y esto ya debemos entender en el lenguaje de las escrituras al que debemos estar acostumbrados, es que tengo que caer. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tengo que caer? Hacia el Ain. ¿Sí? Entonces vamos a caer hacia Ain. La voy a poner así para que podamos entender en las mismas letras, aunque esta debe ser una letra final, ¿no? La nun debe ser una letra final, pero voy a escribirla de esta forma, dejarla así, para entenderla correctamente. Entonces, tengo, vamos a escribirlo, abrirlo un poquito más, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué el creador cómo va a construir el creador? El creador nos va a, primeramente, a destruir. Esto suena algo difícil. ¿En dónde, en qué otra historia conocemos acerca de destruir? En la historia del alfarero. Nuestra vasija está rota y para reconstruir una vasija no se puede pegar sus piezas, sino las piezas hay que destruirlas. Y luego de destruirlas hay que volverlas a construir. El método del creador es, vamos a destruir ¿qué? Vamos a destruir tu identidad. ¿Sí? La identidad que tú crees, ¿sí?, que debes tener para transformarla en, primero, nada. Porque la forma de construir es llegar a destruir lo que has construido, ¿sí?, llegando a la nada. ¿Qué significa la nada? A la humildad.
Entonces vamos a poner aquí la humildad. ¿Bien? Tenemos que llegar a la humildad para alcanzar, una vez que llegamos a la humildad, alcanzamos la plenitud. ¿Por qué? Porque el mismo creador es el todo y la nada. El todo es obviamente todo esto, pero la nada es este punto interno. ¿Cómo alcanzamos el todo? Primero alcanzamos la nada. Como dice también la escritura, tenemos que menguar para que él crezca. Entonces, el principio de todos estos 4 grandes desastres es que tenemos que destruir lo que somos para reordenarlos, porque nuestra construcción, lo que hemos construido con nuestras fuerzas, lo hemos construido sin conocimiento. En la piedra fundamental, la unificación de Padre e Hijo, no es la correcta porque hemos construido sobre una sabiduría, que es el Padre, y un conocimientos equivocados. Una sabiduría y un conocimiento equivocados. A eso se le llama idolatría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? El Creador dice, vamos a bajar para destruir nuestra lengua, para destruir nuestra identidad. Entonces vamos a destruir esta identidad construida por nosotros, esta aparente unidad, para comenzar de nuevo y comenzar a estructurar nuestra nueva identidad. Entonces destruye esta identidad, vamos hacia la nada y entonces adquirimos un nombre nuevo. Una nueva identidad. Una nueva forma de ser. Y por eso, cuando adquirimos esta nueva forma de ser, es una piedrecita blanca, es decir, la identidad ahora es una identidad pura. Lo que alcanzamos ahora es algo renovado, algo nuevo. Y entonces, esta transformación que hace el Creador es a través de destruir lo que nosotros conocemos. Destruir lo que hemos construido. Nuestros pensamientos están mal. Nuestros pensamientos están construidos sobre algo que está erróneo. Nos han pasado de generación en generación, nos han pasado en nuestros genes y nos han pasado de boca a boca, miedos, angustias, tinieblas, traumas, de los que somos el reflejo, hablamos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que destruir eso para reordenarlos. Nuestro inicio es una torre de Babel. La torre de Babel es el inicio nuestro, es la confusión, estamos confundidos y tenemos que descender hacia la humildad para que el Creador nos vaya formando. Esto implica que vayamos a construir nuestro árbol de la vida desde el principio. Entonces, el árbol de la vida es la corona, lo último que tenemos que alcanzar. A través de los diferentes pilares del árbol de la vida que vamos a ir construyendo en nuestra interioridad. Ahora tenemos aquí el fundamento que vamos a construir sobre este fundamento, que es la unificación otra vez del Eben, el fundamento de toda la estructura del árbol de la vida. Este Eben es la unificación, corresponde a la unificación
Perdón, vamos a ponerle de otro color para que podamos entender. Esto estamos construyendo. Para construir esto, la unificación padre-hijo, lo que tenemos que hacer es ponerlo en el lugar adecuado para ir construyendo hacia arriba nuestra propia identidad. Ahora, esta identidad que estamos construyendo a partir de aquí, de estas 7 cualidades inferiores, al ser destruidas en la Torre de Babel, al ser separadas con distintas lenguas, aquí aparecen las 70 naciones. ¿Qué son las 70 naciones? Cuando el creador baja a confundir las lenguas, estos dejan de construir por sí mismos la torre y se dispersan en toda la tierra. Es decir, ¿quién les envía al exilio? Es el mismo creador. Vamos a construir a partir de la dispersión. Vamos a construir a partir de la oscuridad. La oscuridad es el principio de la luz. Vamos a poner aquí, la oscuridad fue primero y después de la oscuridad aparece la luz. Esto lo vemos en el detalle del libro de Génesis, ¿no? Primero aparece el desorden, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después de aparecer el desorden, aparece la luz. Entonces, ¿cómo debe comenzar nuestra reconstrucción? Tenemos que comenzar desde la reconstrucción de nuestra interioridad. Son 7 las facultades internas de nuestra interioridad. Estos son las facultades intelectuales. Son 3 facultades intelectuales, pero las facultades inferiores que corresponden a los 7 días de la semana, que son los días en los que tenemos que trabajar. Los 7 días como un ejemplo del trabajo de nuestra interioridad. Estos 7 días, estos trabajos, son las luces que vamos a ir alcanzando. Estos de aquí son luces que tienen que irse revelando a partir de las oscuridades nuestras. Entonces tenemos que ir reorganizando nuestra interioridad, fundamentados en el principio de la sabiduría y del conocimiento, para alcanzar y retornar. Desde luego, no tenemos que dejar a nuestra madre fuera, ¿no? Estamos hablando aquí del Padre y del Hijo, ¿sí? Pero para poder alcanzar a esta piedra fundamental, al reconstruir nuestras 7 cualidades interiores, vamos a retornar a nuestra madre. Entonces vamos a subir. Y cuando lleguemos a reconstruir nuestras 7 cualidades, retornaremos a nuestra madre, ¿eh? La madre que es el entendimiento. Es decir, cuando reconstruyamos las 7 cualidades, habremos entendido. Y entonces podremos ya alcanzar un nivel de nuestras facultades intelectuales de control de nuestra interioridad. Entonces, cuando el creador destruye o separa las lenguas de los seres humanos, lo que está haciendo es construyendo las 70 naciones en nuestra interioridad. Estas 7 se convierten en 70. Entonces vamos a poner aquí, estas 7 corresponden a estas 70 naciones. Estas 70 naciones están en el exilio, significan estamos en el inicio en la reconstrucción desde la oscuridad. A esta oscuridad se le conoce también como idolatría. Estamos dispersos en la idolatría. Y desde la idolatría, porque la idolatría es oscuridad y no vemos, desde la idolatría tenemos que reconstruir nuestra nueva identidad. Y cuando reconstruimos nuestra nueva identidad,
Cuando alcanzamos las facultades intelectuales, entonces nos van a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. El nombre que está arriba. El nombre que corresponde a Shem, o si añadimos el plural, a los cielos. Cuando tengamos nombres nuevos, cuando tengamos identidades nuevas, nuevas identidades para cada una de estas oscuridades que tenemos dentro, entonces alcanzaremos la plenitud, alcanzaremos lo que se conoce como los cielos. Una nueva identidad que nos dará paz, sabiduría, tranquilidad, armonía. Porque el fundamento de todo es conocer que el Creador es uno. Y cuando conozcamos que el Creador es uno, entonces nuestra propia interioridad también será uno. Y esa es o debe ser la finalidad de nuestro trabajo aquí en la tierra.